Entonces, dentro de los textos literarios, la primera, digamos, división es la narrativa. ¿Qué es la narrativa? ¿O a qué se refiere esa parte? La narrativa. Ahora sí que pues es prácticamente como contar una historia, pero aquí vamos a crear diferentes tipos de historias, y además en particular en los textos narrativos, dentro de la subcategoría que representa pues lo que son los textos literarios. Los textos narrativos se refieren a la creación de mitos, formas de ver el mundo, manera de selección del pasado histórico, entre muchas otras cosas. Todo tiene que ver con una historia que narramos colectiva o individualmente a lo largo de nuestras vidas. A diario jugamos a ser emisores y receptores de historias. Contamos a un amigo qué sucedió en la fiesta del fin de semana. Referimos a nuestra madre el raro sueño que tuvimos. Vamos al cine a ver la última película de acción sobre tiras cómicas. Vemos una serie política en la televisión y chateamos en las redes sociales, entre otras cuestiones, ¿sí? Entonces, en general, nosotros pues siempre somos emisores o receptores de historias, emisores o receptores del proceso de comunicación. El emisor, pues ahora sí que es como que aquel que está contando la historia, y el receptor es la persona que la escucha, ¿sí? Si nosotros estamos platicando con otra persona, cuando nosotros hablamos, somos el emisor. Cuando ustedes escuchan, son el receptor. Y pues luego se invierte, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ahorita, pues yo soy el emisor, porque yo soy el que está hablando, y ustedes me están escuchando, entonces ustedes son los receptores. Y cuando ustedes me preguntan, pues se invierten los papeles. Pues esa es la diferencia entre un emisor y un receptor de un hecho. En general, cualquier cosa que platiquemos. Y aquí hay otra palabra pues interesante que viene ahí casi al principio, que es la creación de mitos. ¿Qué es un mito? Un mito se refiere como aquella historia de fantasía, algún hecho que a lo mejor pudo haber ocurrido o no, algo que no está comprobado, pero que es como hasta cierto punto como que del dominio público, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos acerca de los unicornios o acerca de los dragones, de ese tipo de personajes que se desconocen, personajes mitológicos, pues la creación pues de mitos, ¿sí? Cuando hablamos de algo fantasioso, es lo que sería un mito, que es un término pues aquí que viene casi al principio. Okay. La narración no es propia del mundo de los textos literarios. De hecho, la raza humana siempre ha experimentado la necesidad de narrar, y lo hace todo el tiempo en formas tan básicas y naturales para nosotros como el chisme o el rumor, ¿sí? La narración es prácticamente cuando nosotros estamos hablando y contando algún acontecimiento que pasa del día al día, ¿sí? La narración es la forma de expresión con la que estamos más identificados de manera pues general la mayoría de las personas. Cuando estamos comunicando, contándonos algunas historias ahí con el vecino, con la amiga, con el familiar, estamos narrando algún hecho, algún acontecimiento. Es la forma más común que tenemos de comunicarnos. Para tener completo un relato, debe tener las siguientes características, ¿sí?
Acuérdense, un relato siempre tiene características para poder estar completo. Y que normalmente, por ejemplo, aquí vienen en la parte de abajo las palabras o las preguntas que deberíamos responder con ese relato. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién participa? ¿Por qué? ¿Y qué ocurrió? En una noche fría de invierno, ¿cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo está ocurriendo esa historia? En una vieja mansión, ¿dónde está ocurriendo la historia? Fulano y perengano, ¿quién participó? Peleaban por ver quién se quedaría con la propiedad que pertenecía a sus abuelos. ¿Por qué? ¿Por qué están ahí estos personajes? ¿Qué es lo que está pasando? Para no entrar en líos de papeles y notarías, Mengano decidió dispararle a fulano. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, ocurrió pues ese asesinato. Un texto pues bien estructurado debe de cumplir esas partes en la narración. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién participa? ¿Por qué? ¿Y qué ocurrió? Es lo que tenemos que tener ahí dentro de la parte de la narración, bien estructuradas, bien definidas, que es lo que nosotros queremos estar realizando. Dentro de esta parte de los textos narrativos, ¿qué es lo que sucede? Al leer un texto literario en prosa, ¿sí? Hay en los textos literarios existen dos formas de escribir, una que es en prosa y otra que es en verso. En prosa, pues es, digamos, a renglón corrido, estar escribiendo hasta que se acabe el renglón, pasamos al siguiente renglón y así nos vamos escribiendo, digamos, los párrafos. Así como está, digamos, ahorita presentada la diapositiva, que está como un párrafo grande, eso sería prosa. Y más adelante vamos a ver las características de los versos. ¿Sí? Entonces, cuando un texto literario está escrito en prosa, pensamos en un elemento fundamental en toda narración. ¿Sí? Una narración en un texto literario tiene 4 características. ¿Cuáles son esas 4 características? Son las que se presentan ahí de color rojo. El narrador o figura que hace llegar la información al lector. Al preguntarnos qué sucedió, nos referimos a la acción llevada a cabo. Al preguntarnos quién participó, aludimos a los personajes que efectúan o sufren la acción. Y cuando pensamos cuándo y dónde ocurrió lo relatado, las respuestas corresponden al tiempo y el lugar donde se desarrolla el relato. Y a eso se le conoce como cronotopo, ¿sí? Entonces, una narración de un texto literario tiene 4 características: narrador, acción, personajes y cronotopo. ¿Ok? Y el cronotopo, pues digamos que es el lugar y el tiempo donde se desarrolla la acción. ¿Sí? Cronotopo es el lugar y el tiempo donde se desarrolla la acción. El narrador es el que nos cuenta la historia. ¿Sí? A lo mejor ustedes han visto en alguna serie o película en la televisión, pues que luego está ahí un personaje que está contando la historia, qué fue lo que está sucediendo, y ya luego ahí interactúan los demás personajes. Entonces esa persona que nos está como que relatando la historia es el narrador. La acción, pues son los acontecimientos, lo que está pasando. Y los personajes, pues sí, son las personas que actúan en esa película o en esa serie. Y el cronotopo, pues es en qué tiempo y en qué lugar ocurrieron los acontecimientos. Esas son las 4 características
fundamentales de una narración: narrador, acción, personajes y cronotopo. Entonces, toda narración cuenta con un narrador o voz narrativa, personajes, acciones, tiempo y lugares en los que se desarrollan dichas acciones. ¿Okay? Esas son las características fundamentales. El texto literario narrativo también necesita seguir una estructura, es decir, que las acciones narradas presenten una disposición general para poder comprenderse con claridad. Por lo general, la estructura de un texto narrativo es lineal y consiste del inicio o situación inicial, el desarrollo o sucesos descendientes, el clímax o reacción, el desenlace o situación final. ¿A qué se refiere con esta parte? La gran mayoría de los textos literarios, narrativos, una gran mayoría pues de las historias, siempre llevan una forma de narrar de manera lineal. Donde están, por ejemplo, si van a contar la historia de un personaje a lo largo de su vida, pues normalmente empiezan pues, cuando era pequeño y luego qué sucedió, hasta que creció, ya se hizo adulto, y los sucesos que pasaron, llegó a viejo, los acontecimientos, y ya finalmente, digamos, cómo terminó su historia. Entonces van contando, digamos, de manera lineal, o así que cronológicamente, digamos, cómo fueron aconteciendo los hechos. Y la otra forma de contar esas historias es, digamos, como que de manera no lineal. Eso es cuando a veces que hemos visto una película o una serie que empieza un personaje y luego empieza como que a recordar qué fue lo que le pasó cuando era más pequeño. Y luego pasan otro pedacito de la historia de cuando era grande y vuelve a recordar otra anécdota de cuando era más pequeño, ¿sí? Cuando hay como que esos cambios en el tiempo, es lo que se llama una narración no lineal, ¿sí? Cuando hay cambios que van hacia atrás o hacia adelante en el tiempo. Esa es la otra forma de narrar esta parte. Entonces son esas dos formas. ¿Alguna pregunta hasta ahí de esta parte? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Esas dos son las dos formas de ir haciendo la narración. Y aquí tenemos a qué se refiere con cada una de esas cuatro partes que componen una narración en sentido lineal. A la situación inicial o inicio le corresponde el planteamiento del marco narrativo. ¿Qué es el planteamiento del marco narrativo? En él se presentan los personajes, se sostiene el tiempo y en el espacio al lector y se expresa una situación que sirve como punto de partida al relato. Es donde se dan a conocer quiénes son los personajes y a lo mejor cómo se conocieron y qué fue lo que desencadenó su historia y lo que vamos a ver después, más adelante a lo largo de toda la película o de toda la novela o de toda la serie. Pero esa parte, la situación inicial es a lo que se refiere. Ajá. La segunda parte, que es el suceso desencadenante o desarrollo, también se conoce como conflicto o problema. Obedece a aquel momento de la historia donde los personajes se les presenta una dificultad o suceso extraordinario.
El suceso desencadenante o desarrollo, pues es ahora sí que como donde van contando toda la parte de la historia del proceso. La tercera parte, el clímax o reacción, alude a las distintas acciones que llevan a cabo los personajes a enfrentar una dificultad, ¿sí? El clímax o reacción es como que la parte más emocionante, pues, digamos, del relato. Y no, pues así se puso buena la película, vamos a ver qué es lo que sucede. Y la cuarta parte, que es la solución o situación final, se refiere al estado en que se encuentran los personajes después de haber actuado. Digamos que ya es como que el cierre, pues, de la historia, qué es lo que les pasa a mis personajes. Esa sería la situación final. Aquí lo tenemos, pues, visto de otras maneras, con sus diferentes características. El inicio introduce personajes, ambientes y circunstancias que dan origen a un conflicto. El desarrollo muestra el conflicto de la narración. El clímax, momento de máxima tensión de la historia. Y el final, desenlace de la solución del conflicto. Entonces, en forma, digamos, resumida, son las cuatro partes de una narración y son como que su principal característica de una narración que tenemos.